Entonces, la idea de la charla, en realidad, es justamente lo que dice el título, porque, como decía Anita, a mí me gusta muchísimo la educación matemática, y más que la educación matemática, porque yo no sé educación, es la idea de que todo el mundo tenga la sensación de que es la frase "soy malo para las matemáticas" no debiera existir. Entonces, la idea y lo que a mí me gusta es promover el hecho de que todo el mundo puede disfrutar la matemática. No todo el mundo puede o quiere ser matemático, pero la matemática en términos generales sí la puede disfrutar todo el mundo. Y para mí, y en mi experiencia, la idea de lograr una demostración de un resultado matemático, por muy pequeñito, simple, conocido que sea, pero entenderla perfectamente, porque en la matemática el título es de verdad. Hay muchas cosas que uno cuando va al colegio, cuando trabaja técnicamente, no se toma el tiempo de demostrar cada cosa, pero cada cosa sí tiene su demostración. Entonces, para mí, disfrutar matemática en gran parte es lograr una demostración bonita, simple, perfecta de algún resultado. Entonces, bueno, partimos con un resultado, no voy a demostrar nada aquí original ni nada, sino que es la idea más bien. Mi ejercicio para preparar la charla fue tratar de poner en el papel cómo yo al menos, y creo que muchos matemáticos, disfrutan el pensar, el equivocarse, el buscar la herramienta buena para llegar a alguna demostración. Entonces es un poco lo que quiero reflejar, no voy a demostrar ningún resultado súper original o de mi propia área, sino que más bien transmitirles la idea de lo maravilloso que es pensar matemáticas, ir entendiéndolas de a poco. No todo el mundo es rápido para entender, pero sí todo el mundo puede ser profundo para entender cosas simples. Como decía Arnold Ross, que es un matemático, un muy buen matemático, que él creó en Estados Unidos una cuna donde se han formado, que espero que sea como del inicio, este tipo de campamento, se llamaba el programa de Ross en Estados Unidos, donde iban los niños en el verano, que les gustaba mucho la matemática, y pasaban un verano haciendo matemática, pero así ya alto rendimiento. Niños chicos, y se concentran hasta el día de hoy en el programa, si lo ven en Google, se llama Ross's Program. Y él decía siempre, él era el profesor, él murió ahora, pero él daba siempre la charla inaugural y el curso de teoría de números, es un clásico, y decía siempre, su frase era lo que uno traduciría como pensar profundamente en las cosas simples. Ese era el concepto de él de matemática. Entonces, flechita para abajo, ¿cierto? Estamos ahí. Estamos con el teorema de Pitágoras, que por supuesto es conocido, ustedes deben conocer montones de demostraciones, pero repito, lo que yo quiero hacer es, ok, me ponen el teorema de Pitágoras, yo sé algunas cositas de geometría, olvídense un poco de que saben todo esto, pero hagamos un ejercicio medio de ensayo, digamos. Entonces, ¿qué hace uno? Le dan un problema y empieza camina, piensa en la micro, va pensando y piensa tonteras y piensa cosas que le gustan un poquito más, pero está concentrado, así tiene que sonar un poco la cabeza, y uno empieza a entender bien el problema. Este es un problema que ya todos conocemos, pero cuando un matemático hace matemáticas tiene problemas que le cuesta entenderlos primero, entender el problema, para qué decir demostrar después lo que cree. Entonces, la primera parte que yo consideré que era importante es entender el problema, dibujar, escribir, interpretar, modelar, equivocarse, escribir tonteras, botar papel, todo eso. Después, cuando uno ya más o menos dice, me tinca que más o menos voy por ahí, porque empieza la intuición a mejorar, entonces empieza uno a generar un plan. Y para generar ese plan dice, ¿qué sabemos para ayudarnos a resolver una vez que hayamos entendido el problema y más o menos hayamos elegido una estrategia de demostración? Entonces uno dice, ¿hemos visto algún problema similar anteriormente? Porque la matemática, y la matemática más profunda y más bonita, es la que usa herramientas de otras áreas de las matemáticas, ve un nexo entre ellos y produce un resultado. Eso es muy bonito de lograr. Entonces, ¿hemos visto algún problema similar anteriormente? Algo que tenga que ver, no sé, con nudos y triángulos rectángulos, estoy inventando, estoy haciendo una brutalidad, pero tratar de asociar ideas.
Después, es mejor hacerlo directamente por reducción al absurdo, que es una manera de demostrar en la que uno supone algo que es falso, lo supone cierto y llega a una contradicción. Podemos hacer casos particulares, experimentar un poquitito en cosas numéricas, como vamos a ver más adelante. Uno experimenta y empieza a decir, oye, que se está formando un patrón. Y empieza a experimentar y se me tinca que es esta la fórmula. Y la trata después de demostrar. En este caso decidimos hacerlo geométricamente. Y yo hice el ejercicio, seguramente todos conocen esta demostración, pero como estamos jugando a que no sabemos. Entonces, lo único que teníamos conocido es el teorema de Tales, me pasaba en el colegio, que además como que todo el mundo se lo sabe, que... Ahí está. Ese es el teorema de Tales. Entonces, es lo único que yo sé. Geometría, teorema de Pitágoras, ¿podría usar esto para allá? Entonces empieza uno a gastar papel y empieza a desarrollar el plan. Yo no sé mucho cómo distribuir las hojas, así es que eso. Entonces me dibujo mi triángulo rectángulo y lo que quiero demostrar es que a cuadrado más b cuadrado es c cuadrado, teorema de Pitágoras. Y a continuación yo copio, empiezo, todo esto pasa un proceso en el que uno va haciendo cosas. Y una de las cosas que hago es hacer este dibujo, donde tengo el mismo triángulo de arriba, pero trazo la altura y divide en dos trazos A' y B'. Sigo pensando, pienso otro poco y no pude poner las dos láminas juntas, pero lo que hice aquí es tomar este triángulo, invertirlo y ponerlo allá arriba. Y fíjense la figura que queda, que es esa, y ahí me aparece algo, esto se parece al teorema de Tales, que es lo único que me sé. Entonces, ahí está, y si yo uso el teorema de Tales, llego a que B' es a B, como B, que es lo largo, esa letra es a C. Ahí está anotado, y saco una conclusión, que C por B' es B cuadrado. ¿Bien? Entonces ahora tomo de nuevo lo de arriba, aquí me quedo mejor porque me quedaron juntas, y pesco este triángulo. Y lo pongo acá. Y me aparece de nuevo el teorema de Tales. Entonces, ¿qué pasa aquí? A' es a A, como A es a C. Ahí está escrita la fórmula. Por lo tanto, de la misma manera, si yo despejo la ecuación, las fracciones anterior, esa, me fui para atrás. Esa, si paso, como dicen, si paso la C para allá y la A para allá, me queda CA' es A cuadrado. Entonces, en la anterior teníamos una fórmula para B cuadrado, que decía B cuadrado es C por B', y ahora vuelvo, o sea, Pitágoras me dice que tengo que sumar A cuadrado más B cuadrado. Lo voy a sumar a la mía, usando mis triangulitos con el teorema de Tales. Ahí está lo que me piden estudiar, y si yo lo sumo, fíjense, A cuadrado lo reemplazo por CA', ¿no ven? Y el B cuadrado, este B cuadrado lo reemplazo por la página anterior que decía que era CB'. Aquí hay un factor común y lo factorizo hacia afuera y me queda C por A' más B'. Pero fíjense en el monito, ahí está. ¿Qué es lo que es A' más B'? Es C. ¿Cierto? Entonces, yo reemplazo ese A' más B' y me queda C por C, que es C cuadrado. ¿Cierto? Entonces, una demostración del teorema de Pitágoras que seguramente todos conocen, pero lo que le voy a repetir 100 veces, lo que quiero ver, lo que quiero mostrarles es cómo es el proceso en el que uno está y si sabe solamente, imagínense que realmente solo conocemos el teorema de Tales y uno logra esta demostración, créanme que se van a sentir tan felices con el teorema de Tales, demostrar el teorema de Pitágoras, porque hice H para arriba, H para abajo, esto está limpiecito, el papel que habría entre medio es una cantidad más o menos considerable, o el computador para no gastar tanto papel. Perfecto. Entonces, una vez que uno está feliz, vuelve a la realidad y dice, bueno, tengo que seguir haciendo matemática porque es lo que yo tengo que hacer. Entonces, una vez que está resuelto el problema, lo que yo le digo a los estudiantes en la U es que cuando uno logra algo, se pone feliz
después reflexiona sobre ese algo y lo pasa a su disco duro. Queda como parte del patrimonio matemático de uno. Aunque sea la demostración más pequeñita, pero uno se va acordando. Me acuerdo cuando demostré que en la facultad -1 por A era -A. Que era una cosa así, pero así todo el mundo... No, es que hay que hacer que 0 es 1 menos 1 y no sé qué. Cuando entendí eso, uno queda así para siempre. Lo pongo en mi disco duro y me acuerdo. Bonito. Entonces, y después hace un poco un ejercicio, se nos ocurren problemas relacionados. ¿Qué nos sugiere esta figura ahora? Si ustedes toman esta figura, yo les garantizo que ahí van a tener, simplemente comparando áreas, otra demostración del teorema de Pitágoras. Entonces uno puede, hay muchísimas. ¿Y qué nos sugiere esta figura? Que es una figura que yo uso harto en la universidad para los que creen que A más B al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos sugiere? Esto nos sugiere una fórmula algebraica que dice que el área del cuadrado total exterior, que es A más B al cuadrado, es A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por AB. ¿Cierto? Que es la fórmula que todos quieren que sea A cuadrado más B cuadrado. Es mentira, porque no estarían considerando esas dos cosas. Así es que esa es una idea de algo más o menos geométrico, que es una alternativa de problemas que uno tiene, en los cuales tiene herramientas geométricas para lograr demostraciones. Otro ejemplo, que ya es un poco menos dibujable, aunque uno, bueno, cada uno piensa de una manera distinta y hay gente que dibuja las cosas más abstractas, porque se las imagina. Otro ejemplo es un ejemplo que es una... No me gusta decir técnica, pero es una forma en la que uno puede demostrar cosas, que lo nombramos al principio, que se llama demostración por reducción al absurdo. Es decir, uno supone algo que no es correcto en realidad, pero uno dice, supongamos que es correcto, y empieza a trabajar y llega a una tontera. Entonces lo que supuso que era correcto no puede ser correcto. Por lo tanto, es lo contrario. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, el teorema dice, y esto es, también a lo mejor conoce una de las demostraciones, existe una infinita cantidad de números primos. Entonces uno empieza a entender el problema, a buscar infinitos números primos, a ver qué cosas conozco, la misma estrategia anterior. Y en este caso, obviamente, lo primero es que tenemos que saber, y si no lo sabemos, buscarlo en un libro, qué es un número primo. ¿Todas saben lo que es un número primo? ¿Sí? Ahí está escrito, pero me quedó re feo redactado porque lo redacté yo para no poner números y cuestiones y en realidad me quedó más largo de lo que debe ser. En matemática un número natural, L, es un número primo, en realidad se refiere entero, pero da lo mismo. Es un número primo si es mayor que 1 y tiene únicamente dos divisores distintos, L, el número, y el 1. Por el contrario, los números compuestos son los números naturales que tienen algún divisor natural. Uy, que quedó horrible. Es como que, aparte de sí mismo, bueno, el número 1, por convenio, no se considera ni primo ni compuesto. Entonces, en el fondo, un número primo es un número que no se puede descomponer como factor como producto de otros números primos. Entonces, queremos entonces demostrar que hay infinitos números primos. Hacemos una lista para entender bien que de la definición esa que yo di, a ver cuáles corresponden a esa definición. Entonces hago una pequeña lista inicial, porque hay infinitos números primos, así que no la van a poder hacer completa. Entonces hacemos una lista de los que conocemos. El 2, el único primo par del mundo, 3, 5, 7, 11, 13, todos estos son números primos, porque no se pueden descomponer como producto de otros números. Y ahí empiezo a pensar. Y empiezo a leer, muchas veces cuando ya uno la matemática y el tema le queda un poco más grande, no es cosa de lápiz y papel, va a la biblioteca, lee libros, busca, y de repente encuentra y empieza, conocemos un tema parecido, puedo buscar en la literatura un tema parecido, y empiezo a encontrar, porque es más frecuente y es más natural, porque eso uno lo ha visto. ¿Qué pasa si nos preguntamos cómo demostrar que existe un número infinito de números naturales? Que son más, pues los números primos son parte de los naturales. Pero partamos por una cosa más simple. Hay infinitos números naturales. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo demostraría eso? A lo mejor esa idea me sirve para demostrar que hay infinitos números primos. Entonces, y esta demostración de que hay infinitos números naturales es una demostración
que es bastante intuitiva y que se puede entender desde muy chiquitito. Yo lo he demostrado con mis hijas porque jugábamos a dame el número más grande. Entonces yo le daba y se enojaban, porque yo, 5, bueno, para ellas cuando son chiquititas 100 es como un gran número. Y yo les decía, pero es que 101. Y poco menos que se ponían a llorar, me ganaste. Bueno, 105, 108. Así, era como, entonces van entendiendo que yo siempre le iba a ganar. Y al final uno les puede decir a un niño, es que te voy a ganar siempre, así que no juguemos más y listo, porque hay infinito. Entonces, ¿cómo demostraríamos algo que es más simple? Porque como digo, los naturales son todos los números y los primos están aquí entre medio. Entonces demostrar, puede que haya infinitos números naturales, sin embargo haya finitos números primos, pero por lo menos me da una idea de la demostración. Entonces decidimos, hay muchas demostraciones, pero una es reducción al absurdo. Entonces vamos a tratar de demostrar que hay infinitos números naturales. Supongamos que hay finitos. Si hay finitos, yo los puedo meter en un saco, el X1, el X2 y el X3, hasta el XM se me acabaron porque son finitos. Entonces los tengo en un saco. Y este es el juego que uno hacía con los niños. Son todos los números enteros y podemos decir, porque como son finitos, yo después los saco de a uno y los voy ordenando. ¿Quién es el más grande? Y lo voy poniendo para adelante. Entonces yo digo que este es el más grande. Porque los miré, los ordené y me quedó este el más grande. Entonces yo pongo el XM más 1, que es sumar un número natural más otro número natural. Así es que me da un número natural, por lo tanto, tiene que estar dentro del saco anterior, porque esos son todos. ¿Se entiende? Y resulta que es más grande que XM, por lo tanto, no puede ser todos estos, porque aquí encontré uno distinto. Entonces hay infinitos. ¿Ya? Con esa idea, yo puedo decir, ya voy a trabajar un poco más, y ya sé demostrar por reducción al absurdo que hay infinitos números naturales, voy a tratar de usar esa demostración para demostrar que hay infinitos números primos. Entonces, tenemos que saber algo más. Los números primos son bastante más finos que los números naturales, son como los ladrillos de los números naturales, así es que cuesta un poco más trabajo entenderlos como conjunto, y lo que nos explica muy bien en el caso de los enteros, que son los números primos, es lo que se llama el teorema fundamental de la aritmética. Todo número entero, pueden decir natural si no quieren ver los naturales negativos. Todo número entero o natural es producto único de potencia de números primos. ¿Lo conocen? ¿Sí? Y es la palabra, créanme que uno lo toma así gratis, la palabra único en el teorema fundamental de la aritmética, es gourmet, porque hay otras partes donde, otros ámbitos numéricos donde se cumple el teorema fundamental de la aritmética casi, porque la palabra único no está. O sea, yo puedo descomponer dos números en ciertos ámbitos numéricos donde lo puedo descomponer como un producto de primo y el mismo número con otros primos como un producto de primo. Es como si ustedes pudieran escribir el 6 como 2 por 3 y hubiera otros dos primos en los enteros que multiplicado también me da 6. Y no pasa porque es único. Pero en otros ámbitos numéricos donde ya se hace matemática más original, el borrar la palabra único del teorema fundamental de la aritmética hace que todos tengamos harta pega. Es muy importante. Entonces, todo número entero es producto único de potencia de números primos. Bueno, ahí están ejemplos que les puse para que tuvieran una idea de qué significa el teorema fundamental de la aritmética. Entonces decidimos hacer esta demostración de que hay infinitos primos pensando en la demostración que hay infinitos naturales y cambiando un poquitito, pero por reducción al absurdo. Entonces yo voy a suponer lo contrario. Voy a suponer, es el mismo sabor de lo anterior, voy a suponer que existe una cantidad finita de números primos. Y aquí están. El primer primo, el segundo primo, están todos en un saco y los tengo ahí. Entonces los saco todos y los multiplico y les sumo 1. Este es un número natural. Es 2 por 3 por 8 por 9 más 1. Entonces ese número que no es primo porque no puede estar en el saco, porque es más grande que todo lo que tengo en el saco de todos los primos del mundo, no es primo, pues es mayor que el primo más grande. Por el teorema fundamental de la aritmética debe ser compuesto, porque si no es primo,
es compuesto. Entonces, este número, m, que es el producto más 1, tiene que contener un factor que es uno de los primos de mi saco elevado a algo. ¿Me siguen? Porque por el teorema fundamental de la aritmética, existe un primo, como m no es primo, es compuesto, existe un primo que divide a m. ¿Ok? ¿Cierto? Y ese primo que divide a m está en mi saco, porque ahí tengo a todos los primos. No hay otra. Entonces, supongamos que el primo P sub L, 1, divide a m. Luego, si ustedes hacen esta factorización aquí, de aquí hacia acá, llegarían a que 1 es un primo por un producto de primos. Y eso no puede ser, porque 1 no se puede factorizar como producto de dos enteros. No existe ninguna dos enteros, no racionales, cuyo producto sea 1. Entonces, no pueden existir finitos primos, porque si existieran k primos y yo les sumo 1, entonces llegaría a la contradicción de que 1 es producto de enteros. Y eso no puede ser. Yo les puedo entregar la charla después a todos para que, por si paso muy rápido y quieren repasar las ideas. Entonces, demostramos que hay infinitos primos, que es una cosa súper bonita en realidad. O sea, es muy interesante saber que hay infinitos primos por muchas consecuencias. Después, otra manera, herramientas que nos aparecen cuando tratamos de hacer matemáticas y hacer nuestras demostraciones perfectas, completas, y así uno pone un gato al final y queda feliz. También hay problemas que necesitan cierta experimentación antes de generar el plan. Uno le dicen, por ejemplo, ¿cuánto es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, etcétera? ¿Cuál es la suma de los n primeros números? Y listo. Entonces uno empieza, aquí lo primero que a uno se le ocurre es que voy a experimentar de a poquito. Entonces voy a ver cuánto vale 1 más 2 es 3, 1 más 2 más 3 es 6, y me voy haciendo unas tablitas que de repente no dicen nada porque no lo he visto con la fineza que necesito, pero de tanto mirar estos experimentos, uno empieza a encontrar patrones. Entonces desarrollamos un plan. Decidimos experimentar un poco. Así es que empiezo con 1 más 2 más 3 más 4, después anoto y después anoto esto. Y lo miro en la micro, y lo miro cuando me despierto tomando desayuno, etc. Y empiezo a ver, porque si sumo no voy a ver mucho un patrón, si anoto el resultado de cada uno. Sin embargo, de a poco yo empiezo a ver algo que es un patrón, que 4, el último más el primero da 5, y 3 más 2 es 5. Después en el siguiente, 5 más 1 es 6, 4 más 2 es 6, y 3 más 3 es 6. Entonces me queda como uno entre medio que queda volando respecto al problema anterior. En el último tengo 6 más 1, 7, 5 más 2, 7 y 3 más 4, 7. O sea, ¿se ven lo que estoy haciendo? Estoy sumando así. Aquí es constante y aquí es constante. Sin embargo, en este hay un 3 que queda volando y no tiene como con quién sumarse porque es justamente el del medio. ¿Por qué? Porque aquí tengo una cantidad impar de sumandos, por lo tanto hay un elemento medio, y aquí tengo una cantidad par, así es que se aparean entre ellos. Sin embargo, noto que la suma es constante. Entonces sigo pensando y digo, voy a mirar, bueno, hago 7 y me pasa lo mismo. 7 más 1 es 8, 7 más 1 es 8, 6 más 2 es 8, 5 más 3 es 8 y el 4 está volando, pero 4 más 4 es 8. Así es que se está sumando con sí mismo y me está dando el número constante. Entonces nos damos cuenta, esto me quedó, lo traté de mover y todo, pero bueno, nos damos cuenta que si escribimos, entonces aquí ya hay papel entre medio, ya hay harta experimentación porque ya tengo una idea, algo pasa ahí con el último, con el primero, el penúltimo con el segundo, bla, 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 tengo una idea. Entonces nos damos cuenta que si escribimos la suma para allá, que son, ahí están los n números sumados, y después yo la escribo para acá, ¿cierto? Porque eso es lo que estoy haciendo, el último con el primero, el penúltimo con el segundo. ¿Cómo logro comparar mirándolos directamente? Es poner el primero y abajo
abajo el último, el segundo y el penúltimo, el tercero y el antepenúltimo. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Anoto la suma para allá y la anoto para acá. ¿Y qué pasa si yo sumo para abajo? Eso es lo que descubrí. Si yo sumo para abajo, aquí voy a tener, al lado izquierdo, voy a tener esta suma y esta suma 2 veces. ¿Cierto? Sin embargo, al lado derecho o al lado de acá voy a tener, fíjense, n más 1, me va a quedar n más 1. El segundo, ¿qué es lo que da? N menos 1 más 2, ¿cuánto da? N más 1. ¿Y cuánto da n menos 2 más 3? Entonces me da, siempre cuando sumo verticalmente, obtengo el n más 1. ¿Cuántas veces obtengo el n más 1? Todas las veces que hice esto. Y como son n números, lo obtuve n veces. ¿Cierto? Entonces, listo, porque yo necesito la suma, S, que es esto. Así que este 2 para abajito y tengo una fórmula para saber cómo se suman los n primeros números. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos? Y aquí les dejo problemas, yo hablé súper rápido, pero bueno, podemos preguntar y conversar o devolvernos lo que quieran. Entonces les puse unos problemas, se los puedo mandar a Anita para que los haga llegar junto con el taller completo, porque estos son problemas no para que los haga, me salió el tiro, no, es por ahí inventarse, demostrar geométricamente. Bueno, tenemos una demostración geométrica, que es la del cuadrado, la que vimos después de Pitágoras, pero hay otras demostraciones geométricas donde uno hace dibujitos que le indican que esto es correcto. Hay muchas maneras de hacerlo geométricamente. Después de mostrar geométricamente que esto es cierto, tienen que inventarse una manera geométrica de cómo demostrar que esto es así, hacer el mismo ejercicio, pensar en la micro, generar un plan, ver si resulta o cambiar de plan, etc. Después, bueno, este lo debieran conocer, pero una demostración más algebraica, y esta es por reducción al absurdo en general, que la raíz de 2 no es un número racional. Cuando uno está construyendo los números, construye n, después los enteros, después los racionales, y pum, le aparece el x cuadrado igual a 2, y se da cuenta que eso, la solución de esa ecuación es más menos raíz de 2, se da cuenta que la solución de esa ecuación, por el teorema fundamental de la aritmética, no es un número entero, así que tengo que agrandar mi hábitat a los racionales. Y también, esta es una demostración geométrica. Aquí trazan recta, etcétera, dos triángulos con igual base y arista en una misma recta, o sea, ponen dos rectas paralelas y el triángulo ahí entre medio, tienen la misma área siempre.